Capítulo 17, versículo 10 al 12. Una historia bastante conocida, una historia donde salimos o solemos recurrir cuando hablamos acerca de la importancia del estudio bíblico. Hechos capítulo 17, versículo 10 al 12. Hechos capítulo 10, versículo 17, 10 al 12. Inmediatamente, dice la palabra de Dios, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas, de distinción y no pocos hombres. Vamos a orar y vamos a dejar este tiempo en las manos de Dios y que sea Él que nos hable a cada uno de nosotros. Padre, gracias te damos por tu amor, tu misericordia. Bien, tenemos la historia esta, ¿no? De que Pablo es exiliado de Tesalónica hacia Berea. Porque ¿qué había pasado antes? ¿Qué es lo que nos relata unos versículos antes? Vayamos allí al capítulo 17, los primeros versículos. Dice, el versículo 1 del capítulo 17 dice, pasando por Anfilopis y Apolonia, llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, o sea que 3 semanas, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase por los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, dice, no muy pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Ahora, a Pablo lo recibieron allí en las sinagogas de los judíos, en Tesalónica. Él empezó a predicar de la palabra, empezó a predicar el Evangelio, donde dice que Cristo fue el que murió por cada uno de nosotros. Él llegó con ese mensaje. Pero aquellos judíos, dice, celosos, aquellos que no creían que Cristo era el Mesías, aquellos que todavía no creían en el mensaje de salvación, dice que armaron tal alboroto porque lo querían expulsar a Pablo, no solo de la sinagoga, sino también de la ciudad. Y para ellos, ¿qué hicieron? Fueron a la ciudad y juntaron a un grupo sedicioso, gente mala, gente, dice, borracha, gente que eran de allí, de la calle, y con ellos armaron tal alboroto que todo el mismo pueblo se juntó, influenciaron en las demás personas del pueblo para expulsar a Pablo por el mensaje que él, junto con Silas, y habrá habido otros discípulos que estaban llevando. Ahora ellos lo quieren echar y Pablo se les escapa, ¿no? Por la noche se les escapa. Por eso dice el versículo 10, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Ahora, Berea está más o menos aproximadamente a unos 80 kilómetros de Tesalónica. A Tesalónica y a unos 80 kilómetros más o menos se encuentra el pueblo de Berea. Ahora, lo llevan hasta allí a Pablo, y Pablo vuelve a hacer lo mismo que hace
en todas las ciudades donde va. ¿Qué es lo que hace? Predicar la palabra. Predicar la palabra. A él lo expulsaron de Tesalónica por el predicar la palabra y fue a Berea, y se ve que, hijo del rigor, siguió predicando de la palabra. Pero hay algo que acá Lucas, el escritor de la carta o del libro de los Hebreos, hace algo. Nos demuestra y hace una pequeña pero gran observación en cuanto a las personas que estaban en Berea. ¿Qué dice acerca de los que estaban en Berea? ¿Cómo le dice Lucas a ellos? Dice que eran más nobles, eran más diligentes, eran más celosos de la palabra. ¿Por qué? ¿Qué hicieron los hermanos de Berea? Escucharon el mensaje que Pablo les trajo y se quedaron con eso. No, fueron inmediatamente a consultar si lo que estaban escuchando era verdadero. Por eso le dice, allí en el versículo 11, dice Lucas, que es el que escribió esta carta o este libro, dice, y estos eran más nobles. En la NTV, la palabra noble lo traduce como más mentalidad, más abierta. Que tenían una mente más abierta y no tan cerrada como los hermanos, los judíos de allí de Tesalónica. Los hermanos de Berea, aquellos que creyeron el mensaje, eran porque tenían una mente más abierta al mensaje. Y creyeron el mensaje que Pablo traía, que era el Evangelio, que era que Cristo murió por cada uno de ellos, que Cristo murió por los pecados de cada uno de las personas que estaban ahí. Y hoy cuando escuchamos esto, de que Cristo murió por vos, que Cristo entregó su vida por vos, ¿qué te resuena a vos en tu vida? Yo me acuerdo de cuando aquel que me trajo a los pies de Cristo, le costó muchos años evangelizarme. Porque yo tenía una mente cerrada, yo venía de catolicismo, no practicante, pero utilizaba ese escudo para decir, no, yo con los evangelios no quiero saber nada. Yo con los evangelistas no quiero saber nada. Pero un día tuve la mente un poco más abierta y dije, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Y hace unos, vamos a sacar cuenta, del 99 hasta aquí, varios años, tenía 18 años ya en el 99, 2005, hace unos cuantos años que tuve esa mentalidad y le pude decir a Cristo, sí te acepto. Y hace todos esos años que estoy aquí en la iglesia, con algunos vaivenes, pero firmes aquí. ¿Sí? Porque un día hice, y no quiero ser autorreferencial, como los hermanos de Berea, consulté si el evangelio que me estaban predicando era el verdadero. Y sí, es el verdadero. Y estos tenían esto, ¿no? La costumbre de consultar todo lo que escuchaban. Pablo fue con este evangelio, con este mensaje, y ellos fueron y consultaron. Ahora, ¿a qué nos llama esto? A lo esencial de cada uno de los hijos de Dios, de estudiar la palabra de Dios. Si hay algo esencial en cada uno de los cristianos, es el estudio de la palabra de Dios. Y cuando estoy hablando de estudio no me refiero solamente a un instituto bíblico, a un seminario, sino de una lectura diaria de la palabra de Dios. De la palabra que Dios nos dio a cada uno de nosotros, que es la Biblia. ¿Me gusta leerla en la 1960? Para aquellos que somos un poco más conservadores, la 1960, no hay con qué darle. ¿Querés la NTV? Está buena también la NTV. La NBI, lee la NBI. No hay excusas para no leer la Biblia.
tenemos varias traducciones, tenemos tenemos varios comentarios donde podemos leer la Biblia. No hay excusa para no leer la Biblia, para tener un estudio bíblico a diario. Ahora, todos tenemos 24 horas del día, ¿no? Muchas veces no nos alcanzan las 24 horas, pero tenemos 24 horas. Por más que querramos o no querramos, son 24 horas nada más que tenemos. Ahora, promediamente utilizamos 12 horas en lo que se refiere a lo laboral, ¿no? En cuanto a trabajo, más o menos 12 horas estamos allí en cuanto al trabajo, ¿no? Algunos trabajamos más o algunos menos, pero más o menos aproximadamente 12 horas. Ahora, 8 horas, para aquellos que tienen la bendición de dormir 8 horas, tienen 8 horas para descansar. Y nos quedan 4 horas restantes. Ahora, esas 4 horas siempre las utilizamos para cualquier otro menester, ¿no? Ya sea para limpiar la casa, para descansar un poco más. Ahora, pero ¿cuánto tiempo de esas 24 horas yo le dedico a la palabra de Dios, a tener una comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo le dedico a diario? Y no estoy diciendo en la semana, no estoy diciendo al mes o al año, sino a diario. A diario. ¿Cuánto tiempo le dedico yo a diario a la palabra de Dios? Al estudio de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo le regalo a Dios de mi vida? ¿Cuánto tiempo le doy yo? ¿Cuánto tiempo invierto yo en mi vida para Dios? ¿Cuánto tiempo le dedico en el día a Dios? Y muchas veces nosotros somos los postergadores seriales, ¿no? Decimos después leo, después estudio, después me siento a leer la Biblia. Pero ese después muchas veces no existe. Y se termina el día y es un día perdido, que no he leído la Biblia. Es un día en el cual yo desperdicié 24 horas en no pasar un tiempo con Dios, que es lo importante para cada uno de nosotros. Que es, como decimos en esta serie, que es lo esencial en nuestra vida. Una comunión con Dios, un estudio de la palabra de Dios, un tiempo devocional con la palabra de Dios. Ahora, gracias a Dios, con el tiempo, hace un tiempito, más o menos, unos cuantos años, gracias al Internet, gracias a las plataformas, gracias a las redes sociales, contamos con devocionales, ¿no? Que nos mandan el tecito de la mañana, el café, nos mandan devocionales que están buenos, que son buenos, pero no son suficientes. En lo personal, en lo personal digo que no son suficientes. ¿Por qué? Porque estamos mascando, estamos en realidad tragando algo que alguien mascó. ¿Sí? Se entiende lo que quiero decir, ¿no? Un devocional que yo leo, que alguien hizo, es tragar a algo que alguien ya mascó. Y que me quita la posibilidad a mí de hacer ese estudio, de hacer ese devocional y sacar mis propias conclusiones. Porque muchas veces cuando leemos un devocional, que digo que son de bendiciones, que están muy buenos, pero no hay nada mejor que hacer uno propio. No hay nada mejor que hacer un devocional propio, de buscar yo mismo las escrituras y de sacar mis propias conclusiones. Esto no quiere decir que ya dejen de mandar esos mensajitos, no. Sigamos mandando, pero qué bueno que sería que poder sacar la conclusión nosotros mismos. Masticar nosotros mismos y tragar nuestra propia masticada. ¿Sí? Y que seamos como la vaca. ¿No? ¿Qué hace la vaca todo el día? Rumea. ¿Qué es rumear?
¿Eh? Volver a masticar. Saca, lo vuelve a masticar, no es que lo tire, ¿no? Sino que vuelve a tenerlo en la boca, lo vuelve a masticar, lo vuelve a tragar, vuelve así constantemente todo el día. Qué bueno que seamos nosotros también así, ¿no? Con la palabra de Dios. Mastiquemos la palabra de Dios y que esté constantemente dando vueltas en nosotros todo el día. Y que mastiquemos constantemente la palabra de Dios. Ahora, ¿quién hace la hora silenciosa acá? ¿Ah? ¿Está buena la hora silenciosa? Buenísima. Pero ¿saben qué? Antes no era así, la hora silenciosa. Antes venía con 2 preguntas nada más. La misma pregunta que se hacen ahora es, ¿qué dice el escritor? Y la otra pregunta es, ¿cómo puedo aplicarlo a mi vida? Tenía nada más que esas 2, ¿eh? No tenía nada de comentario. No tenía ningún comentario como viene ahora. Y daba gusto hacerla a la hora silenciosa en aquel tiempo. Porque vos sacabas tus propias conclusiones. Vos sacabas tu propio estudio. Ahora no, ahora nos hace ser un poquito más vagos porque leemos lo que otro escribió, que está bueno. No quiero decir que no está bueno, que está bueno, pero está bueno sacar nuestras propias conclusiones. Hacer nosotros el propio estudio bíblico. Que cada día nosotros podamos tener nosotros un propio devocional. De que nosotros podamos estudiar la palabra de Dios y sacar nuestras propias conclusiones. Ahora, lo esencial de cada cristiano es esto, de tener un estudio bíblico, de tener una comunión con Dios a través de la lectura, a través de estudiar un poco de la palabra de Dios todos los días. Todos los días. Ahora, Pedro, en su segunda carta, nos exhorta a cada uno de estos a nosotros. Vayamos allí a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Perdón, 17, vamos a leer antes, y vamos a ver los peligros que tenemos por no estudiar la palabra de Dios. Los peligros diarios que corremos cada uno de nosotros por no estudiar la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17 dice, así que vosotros, os amados, sabiendo de antemano, guardados, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Ahí tenemos 2 peligros que corremos todos los días por no estudiar la palabra de Dios. En primer lugar dice, así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis con firmeza. El primer peligro que corremos, que seamos arrastrados, que seamos llevados por el error. Ahora, cuando yo más conozco a Dios, menos margen de error voy a tener para equivocarme en lo que estoy escuchando o en lo que estoy leyendo. Cuando más conozco a Dios, menos voy a creer en el error que las otras personas nos quieren llevar. Ahora, la importancia que tiene el estudio bíblico es esto, ¿no? El no llevarnos arrastrados por cualquier corriente de filosofía, por cualquier corriente de doctrina que aparezca. Porque cuanto más conozco de Dios, menos voy a ser arrastrado por las falsas enseñanzas de los supuestos predicadores, de los falsos profetas que hoy en día se han levantado. Ahora, últimamente lo único que escuchamos, lamentablemente en muchas predicaciones, cuando vemos por internet, son desataduras, son decretos, son
prosperidades, nos hablan de prosperidad, nos hablan de decreto, de desato, yo lo ato, yo lo desato, yo te decreto esto. Y si vemos varios videos que últimamente se están haciendo muy famosos, muy virales, donde pastores buscan sacarle lo poco que tienen allí a la congregación. Pero si nosotros tenemos un estudio bíblico y conocemos de Dios, no vamos a ser arrastrados por esos errores. Hay un dicho, ¿no?, que dice, el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. ¿No? Y esto es una verdad, esto es una verdad viva, de que cuando yo menos conozco de Dios, más fácil va a ser para aquellos que quieran arrastrarme al error, le va a ser mucho más fácil. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros en un estudio bíblico? Y lo vuelvo a repetir, no estoy diciendo de ir a un internado, un seminario, que no está mal, que no estaría mal, pero ¿cuánto tiempo yo le dedico a buscar la verdad de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo en mi vida, de mi día, busco hacer esto? El enemigo está tan inconforme con aquellos que buscan la sana doctrina, que le mete cualquier otra doctrina para que vaya confundiendo. Hay no sé si últimamente salió un video viral de un muchachito que dice ser creyente, que tiene pelo largo, de rulo, que confronta a todos los ateos, que confronta a todo. Pero estudiando su vida, no demuestra su cristianismo, no demuestra que es cristiano. Tiene mucho conocimiento, pero no tiene conversión. Y muchas veces somos engañados por estas personas que elocuentemente hablan, que elocuentemente te refutan cualquier enseñanza y nosotros los empezamos a idolatrar. Mirá qué grande mirá qué bueno. Pero en el fondo no son verdaderos cristianos. El peligro es de que seamos arrastrados. Como dice en el otro versículo, dice que seamos arrastrados por cualquier viento de doctrina. Que no seamos arrastrados por cualquier viento de doctrina. Y esto es un peligro que corremos cada uno de nosotros si no estudiamos la palabra de Dios. Si no le prestamos atención a lo que estamos escuchando. Si día a día yo no le dedico un tiempo a leer la palabra de Dios. Porque va a venir cualquier ñato y nos va a querer confundir. Y nos va a confundir y vamos a ser arrastrados por cualquier viento de doctrina. Una anécdota local. Muchos hermanos que se fueron de acá se fueron diciendo que estaban desconformes con nosotros porque no enseñamos buena doctrina, porque nuestra doctrina era mala. Y lamentablemente hoy vemos a estos hermanos que se fueron enojados con nosotros por no tener la doctrina buena, y hoy por hoy lo vemos apartados, lo vemos consumidos en el mundo de vuelta, lamentablemente, porque fueron arrastrados por un viento de doctrina que cayó una vez acá en la zona norte y que todavía sigue haciendo estragos, como es el calvinismo. Calvinismo hizo muchos estragos, no por Juan Calvino, sino por los seguidores de Juan Calvino. Hizo muchos estragos acá en las iglesias de zona norte. Iglesias se han dividido por seguir esas falsas enseñanzas.
¿Todo por qué? Porque fueron influenciados por escritores que llevaban esta doctrina. Y por eso tenemos que tener cuidado nosotros. ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que leemos? Cualquier predicación que escuchemos, no nos quedemos con lo que dice. Vayamos a la palabra de Dios para ver si lo que dice es verdadero. Si lo que está diciendo en su predicación coincide con lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros. Porque es muy fácil transgiversar la palabra de Dios. Como dije hoy en la cena, una de las doctrinas, una de las sectas que transgiversaron la palabra de Dios, que hicieron su propia Biblia, es la de los testigos de Jehová. Hicieron su propia Biblia, muy parecida a la nuestra, que si leemos esa Biblia, por ahí no le encontramos los errores, si no estudiamos la verdadera palabra de Dios. Y como dije una vez, si no estudias la palabra de Dios, si no tenés un estudio de la palabra de Dios, nunca vayas a querer evangelizar a un testigo de Jehová, porque vas a terminar con un maletín y una atalaya en el brazo. Nunca vayas a querer predicar si no estudiaste a un mormón, porque vas a aparecer con una camisita blanca y un cartelito que diga Elder. No por los que tienen camisa blanca, lo estoy diciendo. La importancia que tiene el estudio de la palabra de Dios, de no dejarnos llevar por cualquier corriente. Y este es uno de los peligros que corremos a diario si no estudiamos la palabra de Dios. El otro peligro es que caigáis, dice, de vuestra firmeza. ¿Y cuál es nuestra firmeza? La fe. Que no decaiga nuestra fe. Ahora, si hay algo que nos sostiene a cada uno de nosotros como hijos de Dios, si hay algo que nos sostiene como cristianos, es la fe. La fe es la que nos sostiene a cada uno de nosotros. Es la fe que tenemos primeramente en que Cristo murió por nosotros en aquella cruz. La fe es que Cristo murió por cada uno de nosotros, perdonó nuestros pecados. Y la fe también se basa en cada uno de nosotros en que tenemos una esperanza y una aventurada que está en los cielos. Esa es nuestra fe. Y si yo no busco de la palabra de Dios, si yo no leo, si yo no tengo un estudio de la palabra de Dios a diario, si yo no tengo una comunión con Él, ¿nuestra fe qué va a hacer? Va a ir bajando, va a ir decayendo. Y aquella firmeza que he tenido en un tiempo se va a desplomar. Ahora, la fe es algo que constantemente va creciendo en nosotros. Es algo que constantemente va aumentando. Cuanto más conozco de Dios, más fe voy a tener. Más le voy a creer a Él. Cuando más conozco de Dios, cuando más busco de Dios en su palabra, más fe voy a tener en Él. ¿Por qué? Porque yo leo en su palabra, ¿de qué? De que Él nos salvó de la condenación. Y tengo fe en eso. Yo leo en la palabra de que Dios bendice a todos aquellos que buscan vivir para Él. Y yo tengo fe en eso. ¿Por qué? Porque lo veo en su palabra. Veo historias tras historias en la Biblia donde Dios bendice a aquel que busca estar en comunión con Él. Ahora, yo no sé si les ha pasado a ustedes alguna vez, a mí en lo personal muchas veces, cuando he dejado de tener comunión con Dios, es donde yo más renegaba de la fe. Cuando las veces que me he querido apartar, vamos a ponerle así entre comillas, fue porque mi fe no iba creciendo, porque ya no iba buscando de Dios, porque ya no lo buscaba a Dios
de corazón como lo hacía al principio, hasta que varias veces Dios me tuvo que agarrar, así como lo agarra Homero a Bart, del cogote que nos tiene que acogotar para acomodarnos los patitos. Así Dios hace con cada uno de nosotros. Nos va aumentando la fe. Más conozco de Dios, más fe voy a tener. Pablo le dijo a Timoteo, allí en la segunda carta que le escribió, ya como despidiéndose, le dijo a Timoteo, capítulo 3 de segunda de Timoteo, versículo 14 en adelante. Dice, pero persiste tú, diciéndole, seguí adelante, seguí avanzando, pero persiste tú, ¿en qué? En lo que has aprendido. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, quiere decir acá la palabra de Dios, sea maduro, para que estemos preparadamente para toda buena obra. Y esto hace la fe. Esto es lo que produce en nosotros todos los días. La fe produce esto en nosotros, el saber que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuanto más fe tengo, más voy a saber de la palabra de Dios. Y cuanto más conozco de la palabra de Dios, más fe voy a tener. Pero si yo me empiezo a alejar de la palabra de Dios, empiezo a decir, no, hoy no voy a leer, mañana tampoco, ya no leí ayer, Dios me va a perdonar hoy de vuelta. Y si yo no tengo una comunión diaria con Dios, mi fe va a empezar a declinar. Mi fe va a empezar a bajar. Y si le preguntamos hoy a todas aquellas personas, como dije la otra vez, que se han apartado, hay algo que tienen siempre todos en común, que dejaron de creer, que dejaron de tener confianza en Dios, que dejaron de tener fe en Dios. Y si hay algo que nos mueve a cada uno de nosotros, es la fe. La fe es la que nos mantiene vivo, cristianamente hablando, a cada uno de nosotros. El estudio de la palabra de Dios nos prepara, nos capacita para toda buena obra. Ahora, yo quiero trabajar para Dios, primeramente tengo que tener un conocimiento mínimo que sea de Dios. Pero ese conocimiento mínimo tiene que ir avanzando, tiene que ir superándose día a día. Porque yo no puedo decir, quiero pasar la eternidad con Dios. Y amén por todos aquellos que esperamos eso, de pasar la eternidad con Dios. Pero si yo no le regalo un minuto diario, no le regalo una hora a diario, ¿cómo puedo pretender pasar con Él la eternidad? ¿Cómo puedo decir, Señor, quiero pasar con vos la eternidad si hoy no le regalo un minuto de mi vida? Recordemos que uno de los pecados del pueblo de Israel por el cual Dios castigó fue por la falta de conocimiento. Vayamos a Oseas, capítulo 4, versículo 6. Oseas, si lo quieren ubicar, está después de Daniel.
capítulo 4, versículo 6 de la profecía de Oseas, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? En otras palabras, ahora, como vos desechaste, le está diciendo al pueblo, como vos desechaste el conocimiento, vos desechaste querer conocerme a mí, la bendición se te va a cortar. Pero no porque Dios quiera cortar la bendición, sino porque el pueblo no busca la bendición de Dios. Y eso pasa con cada uno de nosotros. Cuando yo corto mi relación con Dios, Dios no me puede seguir bendiciendo. No porque Él no lo quiera hacer, sino porque yo corto y pongo una barrera en las bendiciones de Dios. Alguien dijo una vez: si supiésemos el negocio que es servir a Dios, lo haríamos por negocio. Y Dios busca bendecir a cada uno de nosotros. Dios quiere bendecirnos. Y le va la vida a Dios si no nos bendice. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque Dios quiere bendecirnos cada uno de nosotros. Pero muchas veces somos nosotros los que cortamos las bendiciones de Dios por no buscar de Él, por no buscar su bendición. Y Dios bendice a todos aquellos que hacen un sacrificio por Él. Si vos haces un sacrificio para Dios, Dios te va a bendecir. No porque busques la bendición a través del sacrificio, sino porque buscas bendecir a Dios a través de tu sacrificio. Dios quiere bendecir tu vida, pero somos nosotros muchas veces que cortamos esa bendición por no buscar tener una comunión con Dios. Como dijimos, este es otro de los peligros que podemos correr. Recordemos que Hebreos, el escritor de los Hebreos en el capítulo 2, versículo 1 le dice que pongamos más atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Que pongamos más atención a la Escritura, a las cosas que Dios nos dice, a poner nuestra fe en Él, a poner nuestra comunión con Él. Seamos más atentos en eso, seamos más diligentes, seamos más comprensibles buscando a Dios, que seamos con un corazón más abierto a buscar a Dios cada día. ¿Por qué? Porque tenemos este peligro de deslizarnos del camino, de desviarnos del camino. Por eso dice el escritor a los Hebreos que con más atención, con más diligencia, pongamos atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea cosas que nos apartemos por no tener una comunión a diaria con Dios. ¿Cómo se forjan las amistades? Conociéndonos. Ayer a la noche fue un ex compañero mío de colegio, que es un amigo mío todavía, de toda la vida. Y empezamos a contar anécdotas, ¿no? De nosotros, de cuando éramos chicos. Ahora él me hablaba de personas que yo ni me acuerdo. De compañeros nuestros que ni me acuerdo. ¿Pero por qué no me acuerdo? Porque corté una relación con ellos, porque ya no tuve más relación con ellos. Con el único que tenía y tengo todavía mantengo una relación es con Él. Y así va a ser con Dios. Si yo corto mi relación con Dios, poco a poco me voy a ir olvidando. Poco a poco me voy a ir olvidando de las bendiciones que tuve con Dios. Y poco a poco voy a dejar de conocer a Dios. Hasta llegar a un día de que ya Dios no va a ser parte de mi vida. Ese es uno de los peligros que corremos por no tener un estudio bíblico, por no tener una comunión con Dios. Ahora, sería bueno, para ir terminando, sería bueno que cada uno de nosotros podamos idear un plan de estudio bíblico. Que cada uno de nosotros podamos tener un plan de estudio bíblico.
pero que sea personal. No que sea algo que ya alguien lo haya hecho. Ahora, con esto no quiero decir que está mal ir a comentarios. Está bueno. Busquemos comentarios, busquemos informarnos, busquemos a ver qué es lo que otros opinan acerca de esto, de lo que estoy leyendo, pero que no sea que yo aplique lo mismo que aplican ellos. ¿Podamos coincidir? Obvio que sí. Pero que no sea nuestro estudio bíblico lo que otros hayan estudiado, sino que sea el propio. Sea nuestro propio estudio bíblico. Ahora, con esto no quiero decir tampoco que no hace falta ir a un estudio bíblico, a un seminario. Estaría bueno. Estaría bueno que le regalemos, aunque sea un año de nuestra vida a Dios. Estaría bueno que le regalemos, aunque sea un año, dedicarnos a la obra de Dios. Y vas a ver cómo Dios te bendice. Vas a ver cómo Dios bendice tu vida. Cuando vos le dedicas a Dios tu vida, Él te va a bendecir grandemente. Estaría bueno para aquellos jóvenes, para aquellos que son adolescentes, que son jóvenes. Si tenés la oportunidad de dedicarle, regalarle un año de tu vida a Dios, aunque sea un año o más, estaría buenísimo. Estaría buenísimo. Y vas a ver cómo Dios bendice tu vida. Lo único que hace falta es un corazón dispuesto. Lo único que hace falta para un estudio bíblico es un corazón dispuesto a hacerlo. Si tenés el corazón dispuesto a hacerlo, Dios te va a bendecir. Dios va a bendecir tu vida. Pero necesitamos un corazón dispuesto. Necesitas y necesito un corazón dispuesto a buscar de su palabra cada día. Lo esencial de cada uno de los cristianos, de cada hijo de Dios, es esto: estudiar, masticar, rumiar la palabra de Dios todo el día y todos los días. Vamos a orar. Padre eterno, Dios santo, gracias te damos por tu gran amor, tu gran misericordia, y gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de ser hijos tuyos. Señor, ahora queremos rogarte que tú nos ayudes, Señor, a que esto sea una realidad de nuestra vida, Señor. De que busquemos, Señor, de tener una comunión primeramente contigo y asimismo también tener un estudio bíblico, un estudio cada día, un devocional, Señor, personal contigo, Señor. Te rogamos que tú nos ayudes, nos des la sabiduría necesaria que sabemos que tú nos vas a dar cuando la necesitemos, Señor. Gracias, Padre, te damos por todo y dejamos nuestra vida en tus manos. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.